Listo, niños y niñas. Sí, entonces en esta ocasión vamos a hacer el análisis de un sistema termodinámico. Sí, entonces antes de empezar a plantear, analizar el problema como tal, entonces vamos a definir dos elementos que están asociados dentro o que podrían estar, ¿sí?, dentro de un proceso termodinámico. Sí, estos dos elementos a los que me estoy refiriendo es a lo que se conoce como capacitancia térmica, ¿sí? Capacitancia térmica y la resistencia térmica. Ahora, al hablar de capacitancia y de resistencia, pues la función o la forma en la que se comportan no difiere en lo absoluto con los capacitores y los resistores que se analizaron dentro de un contexto eléctrico. El capacitor dentro de un contexto eléctrico teníamos que era un dispositivo que podía almacenar energía dentro de su campo eléctrico. En este caso, nosotros vamos a decir que en el caso de la capacitancia térmica, vamos a tener que es un dispositivo que tiene la propiedad de poder almacenar energía, pero ahora en forma de calor. Dentro de un contexto eléctrico teníamos que la resistencia es un dispositivo que disipa calor, pues en este caso la resistencia térmica asimismo va a ser un dispositivo que va a consumir calor. ¿Sí? Entonces, por nomenclatura vamos a ya denominar a la capacitancia térmica como CdT y a la resistencia térmica como RdT. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está asociado a esta capacitancia térmica y la resistencia térmica? Bueno, básicamente, para no entrar tanto en detalle, vamos a hacer una analogía con el capacitor y la resistencia dentro de un contexto eléctrico. Nosotros teníamos que el capacitor dentro del contexto eléctrico, bueno, este era el símbolo del capacitor dentro del contexto eléctrico, ¿sí? Nosotros teníamos que a través de ese capacitor iba a estar fluyendo una determinada corriente IdT, y que en los extremos de ese capacitor yo tenía una cierta diferencia de potencial, ¿sí? Es decir, que este extremo A se encuentra un potencial y este extremo B se encuentra otro potencial. Y el potencial que ve el capacitor es la diferencia del potencial en A y el potencial en B. A esa diferencia de potencial o voltaje le vamos a llamar B a B, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos definir a la corriente, bueno, y asociado a este capacitor tenemos la capacitancia C, que es una propiedad del capacitor y que determina cuánta energía puede almacenar en su campo eléctrico. Entonces, si nosotros queremos describir la corriente a través del capacitor, nosotros tendríamos que esa corriente IdT va a ser igual a esa capacitancia C por la derivada de ese voltaje V a V con respecto al tiempo. ¿Sí? A nosotros hablar de corriente, estamos hablando de un flujo de electrones. ¿Sí? Es decir, es algo que está fluyendo, algo que se está moviendo. Ahora, si nosotros queremos hacer el parangón de esta situación, pero ahora dentro de un contexto térmico, ya no eléctrico, entonces vamos a definir lo siguiente. Digamos de que aquí, este bloque que se encuentra aquí, va a representar a mi capacitor térmico, ¿sí? Ya dentro de un contexto térmico ya no podemos decir que el capacitor térmico va a ser un elemento. En realidad un capacitor térmico simplemente se refiere a un determinado espacio, un volumen del cual se dispone y que en ese volumen se puede almacenar energía.
¿sí? Entonces nosotros vamos a decir que en ese espacio donde se puede almacenar energía y que tiene un volumen, y como puede almacenar energía me representa una capacitancia térmica C de T, está fluyendo a través de ese capacitor calor. Está fluyendo calor, un calor Q minúscula. Si ustedes se fijan, en el capacitor, dentro del contexto eléctrico, fluye una corriente I. Dentro del contexto térmico fluye calor. ¿Sí? Es un flujo de calor. Arriba es un flujo de corriente, abajo es un flujo de calor. Y yo tengo que entre estos terminales, entonces aquí lo podemos poner terminal A, terminal B, yo puedo decir de que en ese terminal A el capacitor se encuentra a una cierta temperatura TA y que en el terminal B se encuentra a una cierta temperatura TB. ¿Sí? Entonces quiere decir que la diferencia de temperatura o la temperatura resultante que estaría viendo o que estaría experimentando ese capacitor térmico en realidad sería la resta de las dos. Entonces a esa diferencia de temperatura la vamos a llamar TAB, y que sería la temperatura que estaría viendo el capacitor. Entonces ustedes se fijan, ya hacen una comparación con el capacitor dentro de un contexto eléctrico. Lo que dentro del contexto eléctrico tengo corriente, dentro del contexto térmico va a ser el flujo de calor, porque las dos fluyen, corriente fluye, el calor fluye. Entonces corriente es un flujo de electrones y Q es flujo de calor. Entonces lo que dentro del contexto eléctrico es corriente, en el contexto térmico va a ser flujo de calor. Entonces ya con esto yo ya tengo la intuición de que aquí a quien yo voy a definir es igual, va a ser al parámetro que yo voy a definir va a ser el flujo de calor, es decir, que yo voy a definir a Q de T en términos de las otras variables. Entonces, aquí teníamos que esa corriente es igual a una capacitancia por otra cosa. Entonces aquí vamos a tener que este flujo de calor va a ser igual a esa capacitancia térmica por... Entonces nos regresamos de nuevo al contexto eléctrico, ¿sí? Ese voltaje es el voltaje resultante entre este terminal A y este terminal B de acá. Entonces, si ustedes hacen la comparación, lo que dentro del contexto eléctrico es potencial, dentro del contexto térmico va a ser ahora temperatura. Entonces, con eso es más que suficiente para yo decir que esa capacitancia térmica necesito multiplicarla por qué cosa. Por la derivada de esa temperatura TAB, que es un delta de temperatura, una diferencia de temperatura, ¿sí? Con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, básicamente esa sería la expresión, ¿sí? La expresión que define a ese capacitor térmico, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago todo este procedimiento? Básicamente es para que se pueda apreciar, ¿sí? Que en el caso de que no se tenga conocimiento de qué ecuación es la que describe a un cierto elemento, podemos recurrir a este tipo de comparaciones y que bueno, cómo se describe la corriente a través de un capacitor, creo que así sean ingenieros civiles, se tiene conocimiento que es C por la derivada de la diferencia de potencial entre esos terminales con respecto al tiempo. Entonces, partiendo de ese modelo, entonces podemos hacer las comparaciones del caso entre las variables, las analogías, para poder encontrar nuevas expresiones, ¿sí? Entonces tendríamos que el flujo de calor a través de ese capacitor térmico va a ser igual a su capacitancia térmica por la derivada de la diferencia de temperatura en sus terminales con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, anótenlo por ahí. Ahora bien,
con la resistencia térmica. Entonces, asimismo, permítanme comenzar haciendo un análisis dentro del contexto eléctrico. Entonces, si yo hago el análisis dentro del contexto eléctrico, pues bien, nosotros sabíamos que tenemos aquí la resistencia, que a través de esa resistencia fluye una corriente I de T, y que en los extremos de esa resistencia tengo una diferencia potencial, voltaje V a V. Este es su terminal A y este es su terminal B. Entonces, si yo quisiera expresar, ¿sí?, el flujo de electrones a través de esa resistencia, o la corriente propiamente dicho de esa resistencia, ¿sí?, yo voy a tener que I de T, bueno, esto sí lo saben todos, será igual a ese voltaje V a V de T. Y bueno, asociado a ese resistor tenemos su valor de resistencia. Entonces, la corriente I de T será igual a la diferencia potencial V a V de T partido el valor de esa resistencia. Muy sencillo. Este de aquí es una relación que no incluye derivadas, ¿sí? Entonces, si yo quisiera llevar esto a un contexto térmico, ya por el ejemplo anterior quedamos de acuerdo que lo que era voltaje dentro del contexto térmico ahora va a ser temperatura, ¿sí? Entonces, si yo defino una resistencia térmica, entonces asimismo vamos a dibujar un bloque. Y en ese bloque vamos a poner R de T. Entonces aquí vamos a poner que está fluyendo calor a través de esa resistencia térmica. Entonces esto es mi terminal A, mi terminal B. En A tengo una temperatura T sub A, en B tengo una temperatura T sub B. Y a través de esa resistencia térmica está circulando un calor con un flujo Q, ¿sí? Entonces, si yo quisiera definir a ese flujo de calor a través de esa resistencia térmica y haciendo el parangón con esta expresión de aquí, yo tendría ¿qué cosa? Yo tendría que el flujo de calor a través de esa resistencia sería igual a ¿qué? Sería igual a TA. Miren, aquí tenemos que es una diferencia de potencial, entonces acá sería una diferencia de temperatura, entonces sería TA menos TB partido la resistencia térmica, ¿sí? Y listo. Entonces esta ecuación que está aquí me describe el flujo de calor a través de esa resistencia térmica, ¿sí? Entonces, esos de allí serían como que los dos elementos que ustedes tendrían que lidiar con dentro de un sistema termodinámico, ¿no? La capacitancia térmica y la resistencia térmica. No existen inductores térmicos, o sea, no hay el análogo de un inductor y decirte un inductor térmico, ¿sí? Entonces, solamente tienen o capacitancia térmica o resistencia térmica. Y esas son las ecuaciones que describen el flujo de calor a través de ellas, ¿sí? Entonces, ya habiendo definido estos dos elementos, entonces ahora sí vamos a proceder a hacer el análisis propiamente del ejercicio, ¿sí? Entonces, veamos qué es lo que nos dice. Entonces, el siguiente gráfico muestra un sistema de calefacción de fluido que es impulsado por una bomba para ser calentado al interior del recipiente mediante una resistencia eléctrica. Entonces, eso es un detalle muy importante, porque si está diciendo que el fluido va a ser calentado al interior por una resistencia térmica, quiere decir que el calor que me puede estar aportando esa resistencia yo no lo voy a poder definir en función de otras variables, a no ser que me den una expresión y me digan, qué sé yo, el flujo de calor depende del voltaje que se aplique a esa resistencia con una relación de proporcionalidad K,
por ejemplo, qué sé yo. Entonces ahí sí yo pudiera definir al calor que me va a estar dando esa resistencia como K por B. O sea, K por el voltaje que le aplico. Pero si así a secas me dicen que va a calentar más, entonces el calor que me vaya a dar esa de resistencia o ese flujo de calor que me vaya a estar aportando esa resistencia eléctrica, yo no lo puedo definir en función de otras variables. O sea, simplemente va a ser un Q de la resistencia. Entonces ya ahí yo de partida ya podría ir sospechando con 100% de seguridad de que una de las entradas del sistema será el flujo de calor que me aporte dicha resistencia eléctrica. ¿Sí? Muy bien, continuamos con la lectura del ejercicio. Bueno, entonces me dice que se calienta mediante una resistencia eléctrica en donde es agitado para homogeneizar su temperatura. ¿Sí? Considere que la bomba permanece encendida todo el tiempo, de tal manera que el fluido que ingresa es obtenido a la salida de manera continua con una temperatura T sub 0. Además, se debe considerar una temperatura ambiente T sub A y pérdidas a través de las paredes del recipiente. Bueno, aquí nos están indicando algo muy importante. Nos están diciendo que el fluido que ingresa, o sea, la misma cantidad de fluido que ingresa es la misma cantidad de fluido que sale. Ahora, esto de decir que lo mismo que entra es lo mismo que sale puede salir un poco confuso y ustedes dirían, bueno, quiere decir que ya el sistema de entrada está en estado estable. No. Aquí le está diciendo bien clarito que el fluido que ingresa es el obtenido que sale de manera continua. O sea, la cantidad, la masa que entra es la misma masa que sale, pero la masa que sale con una temperatura T sub O. Entonces quiere decir que este sistema al cual usted va a estar analizando, en realidad no es la masa lo que varía. Lo que está variando es en realidad la temperatura con la que va a salir. Porque la temperatura con la que va a entrar el fluido, debido a ese aporte de calor de la resistencia eléctrica, pues la temperatura que yo voy a tener en la salida no va a ser la misma. Entonces, vamos a anotar aquí abajo. Es muy importante ir haciendo estas anotaciones al momento que esté haciendo la lectura del ejercicio. Entonces, como primera premisa, me están diciendo que la masa que entra es igual, es exactamente la misma a la masa que sale. O sea, a la cantidad de fluido. Al hablar yo de cantidad de fluido, me estamos hablando básicamente de la masa. ¿Sí? Pero la temperatura con la que ingresa no es la misma temperatura con la que sale. Esto quiere decir que está variando. Entonces, si está variando, quiere decir que el sistema no está en estado estable. Porque si lo que sale no es lo mismo que entra, entonces quiere decir que el sistema está cambiando, pues, ¿no? Porque ahí hay una variable, ¿sí? que no está siendo igual a lo que está entrando. En este caso, la temperatura con la que sale el fluido no es la misma con la que entra. Entonces, el sistema de partida no está siendo estático, ¿sí? El hecho de que la masa que entra sea la misma que sale no quiere decir de que ya el sistema es estático, porque hay otros parámetros que se pueden analizar, como en este caso la temperatura, y bueno, ya nos estamos dando cuenta que no es la misma. Y no es la misma debido a la presencia de esa resistencia que va a calentar el fluido y hace un aporte de calor. ¿Sí? Muy bien. También me han dicho que debo de considerar la temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner así mismo, bueno, no lo vamos a poner punto y coma, lo vamos a poner como una segunda condición del ejercicio. ¿Sí? Como segunda condición del ejercicio, me están diciendo que la temperatura ambiente es diferente de cero. ¿Por qué esto es muy particular? Porque puede darse el caso en algunos ejercicios en que
les digan que asuman que la temperatura ambiente es diferente de cero, entonces puede hacer de que se dé el caso, entonces, pero si no les dicen que es diferente de cero, entonces tienen que considerarlas de forma adecuada en todas las ecuaciones que ustedes vayan a plantear. ¿Sí? Muy bien. Y luego de eso, ya del enunciado, me pasan a dar los datos. Ahora, esos datos, estimados estudiantes, es lo más importante que usted debe considerar al momento de usted plantear sus ecuaciones o de comenzar a hacer un ejercicio de modelamiento matemático. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, les están dando un poco de parámetros. Pero la clave en la resolución de estos ejercicios es hacer un análisis dimensional de las variables. Si ustedes se fijan, todos los datos que le están dando allí, al final tienen su respectiva unidad de medida. Y esa va a ser la clave o la llave para poder resolver este tipo de problemas. Porque obviamente no tenemos la experticia suficiente para poder resolver cualquier tipo de sistema. Siempre, por ejemplo, para los que son de ingeniería eléctrica, su fuerte van a ser los sistemas eléctricos, ya lo mucho los sistemas electromecánicos. Pero para los que estudian ingeniería mecánica, su fuerte serán los sistemas netamente mecánicos y los sistemas termodinámicos. Entonces no se puede tener experticia o una plena experticia en todo tipo de sistemas. Entonces lo único que le puede ayudar a usted para poder resolver de manera universal todo tipo de problema es el análisis dimensional. Entonces aquí como tercer punto, lo que usted debe de poner es analizar las dimensiones de los datos del problema. ¿Sí? De los datos del problema. Muy bien. Pero, ¿y entonces yo cómo sé a qué tipo de dimensión debo llegar? O cuál debe ser la unidad de medida, ¿sí?, que yo siempre debo de obtener al momento de comenzar a utilizar estas variables. Pues bien, para eso, como cuarto, miren, esto aquí es como que un procedimiento, un algoritmo que deben de seguir. Primero deben de comenzar a extraer los datos del problema, bueno, no los datos, sino las condiciones del problema. En este caso tengo dos condiciones. Como tercer punto tengo que analizar las dimensiones de todos los datos que tengo. Bueno, si voy a analizar eso, es muy importante. Este primer dato que tengo aquí me está hablando de flujo de energía, no me está hablando de energía como tal. Si me habla de flujo de energía, quiere decir que es cuánta energía yo tengo por unidad de segundo. Obviamente está fluyendo. Y está representada con una Q minúscula. Esa QE se refiere al flujo de energía que le aporta esa resistencia eléctrica. Luego vienen otras dos Q, pero ahora son mayúsculas. Y las dos me están haciendo referencia al flujo de masa. Entonces, como es masa que está fluyendo, entonces es kilogramos partido segundo, que es la unidad de medida que tengo allí. De ahí los otros tres datos que vienen son temperatura. La una es temperatura ambiente, la una es temperatura a la entrada, la otra es temperatura a la salida. Luego tengo resistencia térmica de las paredes del recipiente, ¿sí? Obviamente eso es únicamente asociado al recipiente. Y esos últimos tres parámetros que vienen, bueno, en el caso del omega es la capacidad calorífica específica. Eso obviamente es una propiedad intrínseca del fluido, ¿sí?, así como su densidad, ¿sí?, esa densidad y esa capacidad calorífica es del fluido. Y lo que está, como ve, dice volumen útil del recipiente, ¿sí? Ya más adelante veremos por qué esa palabra, por qué la presencia de esa palabra útil, y no solamente volumen del recipiente, sino que
volumen útil. Quiere decir que hay cierta parte que está siendo inútil. Muy bien, entonces hemos analizado las dimensiones y lo que se puede rescatar es que de entrada me están diciendo de que yo debo de plantear ecuaciones que no giren en torno de la energía como tal, sino que giren en torno del flujo de energía. Es decir, de que todas las dimensiones de todas las ecuaciones que yo voy a tener que plantear van a tener que darme como resultado la dimensión del flujo de energía calórica. Es decir, kilocaloría partido segundo. Ese es mi punto final, o sea, eso es a lo que yo siempre debo llegar. Todas las ecuaciones que yo voy a plantear tienen que ser en flujo de energía. ¿Por qué? Porque aquí me están definiendo un parámetro, ¿sí? Me están poniendo un dato que yo no lo puedo definir en función de otras variables de los ejercicios o en función de los otros datos que yo tengo allí. Y a lo que me estoy refiriendo es a QE, que ya quedamos de acuerdo que eso es algo propio de la resistencia eléctrica y no lo puedo definir en función de otra cosa más. Me está diciendo que flujo de energía. Entonces ese flujo de energía que me hace el aporte de resistencia ya me obliga a que todas mis ecuaciones queden en términos de flujo de energía y no de energía como tal. Porque usted pudo haber dicho calor. Vamos a decir calor que entra menos calor que sale es igual al calor que se almacena. Pero en realidad no estamos hablando de calor, sino de flujo de calor. Muy bien, entonces como cuarto punto, ya después de haber analizado las dimensiones, como cuarto punto tenemos que se debe de plantear lo que se conoce como balance energético. ¿Sí? Balance energético. Entonces, ese balance energético, para el caso particular de este ejercicio, vamos a estar trabajando con flujos de calor, ¿sí? Entonces, de una vez, vamos a decir lo siguiente. Como estamos hablando de balance energético, y ustedes se dan cuenta, lo que entra de la bomba, ya por lo que hemos analizado el ejercicio, la temperatura del fluido con el que entra de la bomba no va a ser la misma temperatura con la que va a salir. Entonces quiere decir que hay una pequeña temperatura que se está almacenando allí en ese volumen útil V. Pero como estábamos hablando del flujo de calor, en el balance energético nosotros vamos a tener que decir lo siguiente. Entonces vamos a tener flujo de calor que entra menos, bueno, esta expresión que voy a poner aquí a continuación no debe resultarles conocida. Flujo de calor que entra menos el flujo de calor que sale es igual a ese flujo de calor o a esa parte del calor que se me está quedando almacenado allí en ese volumen útil. Y que si ustedes ven el gráfico, ese volumen útil es un volumen útil V. Ahora, ya tenemos nuestro balance energético y tenemos ya esa ecuación que está ahí. Ahora, yo necesito definir cuál es, o sea, cómo está compuesto ese flujo de calor que entra, cómo está compuesto ese flujo de calor que sale y cómo está compuesto ese flujo de calor que se almacena. Ahora, yo sé que el fluido, por los datos que me están dando, ya está entrando con una determinada temperatura T sub I. Entonces, como el fluido viene con una temperatura, entonces en él ya está almacenando de por sí energía en forma de calor. Entonces, yo sé que el fluido de entrada ya está viniendo con un determinado flujo de calor. Entonces, en ese flujo de calor que entra, como estamos hablando del fluido que entra con una determinada temperatura T sub I, vamos a decir que
parte de ese flujo de calor que entra va a ser Q sub I. Y ese Q sub I está asociado a la energía en forma de calor que se encuentra almacenada en el fluido que está fluyendo a través de esa tubería. Ahora, ¿qué otro calor está entrando? Una vez que ya el fluido pasa ese volumen útil, tengo otro aporte de calor, y que es el de la resistencia eléctrica. Entonces aquí ustedes se dan cuenta por qué necesitaba flujo de calor y no calor. Porque si yo quiero utilizar ese dato que me han dado Q sub P, pues necesito dejar expresado todo en flujo de calor, no en calor. Entonces tengo Q sub I, que es lo asociado a la energía con el que el fluido está entrando porque tiene una cierta temperatura. Y a ese flujo de calor le aumento el flujo de calor que me aporta la resistencia eléctrica. Entonces aquí sería más Q sub E. Muy bien. Ahora necesitamos definir al flujo de calor que sale. Entonces, el flujo de calor que sale es muy interesante. Bueno, si hacemos un parangón con lo que sucedía a la entrada, tenemos que ahora el fluido va a salir con una cierta temperatura T sub O. Y si sale con una cierta temperatura, entonces almacena en él energía en forma de calor. Y pues asociado a eso voy a tener un flujo de calor Q sub O. Ahora, ¿a esto qué debería sumarle yo? A esto lo que yo debería de sumarle es, me están hablando de una resistencia térmica. Entonces, de nuevo, la resistencia es un elemento que disipa energía. En este caso, como es una resistencia térmica, va a ser una resistencia que va a disipar calor. Bueno, igualmente dentro de un ámbito eléctrico las resistencias también disipan calor. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Esta resistencia es como que es una pérdida dentro del sistema. O sea, si yo tengo una energía y esa energía comienza a fluir a través de todo mi sistema, de los elementos de los que se compone el sistema, y tengo en medio una resistencia, entonces esa energía se me va a ir, va a salir del sistema a través de ella. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que aparte del flujo de calor, debido a la temperatura con la que sale el fluido, también se me está escapando calor debido a la presencia de esa resistencia térmica. Y como es es un flujo de calor que se está perdiendo a través de la resistencia, es un flujo de pérdidas, ¿sí? Entonces vamos a ponerle, bueno, lo podremos asociar como que, bueno, no es una perturbación como tal, porque es un elemento propio del sistema. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle vamos a ponerle como que Q sub L, ¿sí? Digamos que esa resistencia es como que una carga para el sistema y por ahí se va energía, consume energía. Ahora bien, viene algo muy interesante: el flujo de calor que se almacena. Entonces, hasta aquí, si ustedes se fijan, hemos analizado la resistencia eléctrica, la energía con la que entra el fluido, la energía con la que sale el fluido y la resistencia térmica. Ahora, ¿dónde se almacena ese calor? Entonces ahí viene a hacer referencia por qué es que me mencionan un volumen útil. Me hacen referencia a un volumen útil porque ustedes se fijan, el recipiente como tal, a más de ese volumen útil que le han llamado B, tiene otro volumen que es en donde se encuentra repartida la resistencia térmica. Pero eso de ahí no es útil, porque ahí yo no voy a estar almacenando energía, al contrario, la voy a estar disipando. Por eso es que se pone la palabra útil, porque no todo el volumen como tal me sirve para almacenar energía, solamente esa parte o ese volumen B que han definido allí es el que me sirve para almacenar energía. Y pues como tengo un solo volumen B, entonces voy a estar almacenando energía simplemente en ese volumen B. Entonces, como no hay más flujo de calor que se almacene o no tengo otro espacio más en donde se pueda almacenar calor, entonces a este flujo de calor que se almacena le vamos a llamar Q sub S. ¿Sí?
Entonces, habiendo hecho ese balance energético, yo tengo lo siguiente. Entonces, yo tengo que mi ecuación de balance de energía va a ser Q sub I más Q sub E menos Q sub O más Q sub L es igual a Q sub S. ¿Sí? Entonces, esta que está aquí sería mi ecuación de balance energético. Ahora, como estamos trabajando en este sistema que es termodinámico, pues no tenemos mayor o más ecuaciones que poder plantear, porque no es un sistema térmico en cascada, o sea que se tengan varios reservorios, es un solo reservorio, entonces es una sola ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, si estuviéramos trabajando con un sistema mecánico, por ejemplo, tuviéramos que ese balance energético estaría asociado a las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, por ejemplo. ¿Sí? Eso serían las ecuaciones de balance energético en un sistema traslacional, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, entonces eso que está allí sería la ecuación que me define el balance energético. Ahora la tarea o el siguiente paso es definir cada uno de esos parámetros que yo he puesto dentro del balance energético. ¿Sí? Ahora, de todas esas que está ahí, la única que yo no voy a poder definir va a ser Q sub E. Porque ya quedamos de acuerdo que esta Q sub E que está aquí es un flujo de calor que me aporta la resistencia eléctrica y no la puedo definir en función de otros parámetros térmicos, porque en esa resistencia eléctrica lo que está viendo es una conversión de voltaje a calor. Entonces eso no se puede definir, a no ser que me den otro dato más en el ejercicio, pero como no me han dado, pues ese Q sub E va a seguir allí hasta el final de los análisis del ejercicio, porque no tengo mayor datos para poderlos definir en función de ellos. Pero a los que sí voy a tener que definir va a ser a mis otros flujos de calor. O sea, voy a tener que definir a Q sub I, a Q sub O, a Q sub L y a Q sub S. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el quinto paso, si es que lo quieren llamar así? ¿Sí? Ese quinto paso yo le llamo la definición de ecuaciones aisladas. ¿Sí? Ecuaciones aisladas. ¿Por qué aisladas? Porque ahora me voy a tener que enfocar en definir a cada uno de esos de esas magnitudes que me están figurando dentro de mi ecuación del balance de energías. Bueno, en este caso sería un balance de flujo de energías, un balance de flujo calórico. Muy bien, entonces la primera que vamos a tener que definir es a Q sub I. Entonces, para hacer este análisis, permítanme copiar los parámetros que me están dando a mi entrada, ¿sí? Estoy teniendo que a la entrada, entonces vamos a poner aquí entrada, que a la entrada tengo una temperatura T sub I, un flujo másico Q sub I, la densidad del fluido es sigma y la capacidad calorífica del fluido es omega. Entonces, de nuevo, ya ahorita comienza a hacer un papel muy fundamental esto de las unidades de medida. Entonces yo tengo que temperatura está medida en grados Celsius, esta Q sub I está medida en kilogramos partido segundo, la densidad del fluido es kilogramos partido metro cúbico y la capacidad calorífica está medida en kilocalorías
partido kilogramo por grado Celsius. Muy bien. Entonces, todo esto que está aquí está asociado a cómo el fluido está entrando al sistema o cómo sale de la bomba para entrar al sistema. Entonces, yo necesito definir a Q sub B. Y yo sé que esta ecuación de balance energético está siendo una ecuación de flujo de energía. Entonces, la unidad de medida de esa ecuación es kilocaloría partido segundo. Entonces, si yo quiero definir a Q sub I, y esa Q sub I forma parte de toda esa ecuación, quiere decir que cuando yo defina Q sub I, la unidad de medida de Q sub I deberá seguir siendo kilocaloría partido segundo. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, pues lo único que usted necesita hacer es un juego de todas esas variables que están allí a la entrada, de tal forma de que usted multiplicándolas, sumándolas, dividiendo, lo que rayos haya que hacer, ¿sí? Al final usted pueda definir Q sub I de tal manera que la unidad de medida de Q sub I sea kilocaloría partido segundo, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. De esos 4 datos que yo tengo aquí, temperatura, flujo másico, sigma y omega, el único que dimensionalmente me está guardando la unidad de medida del tiempo es el flujo de masa. Entonces, de entrada, yo sé que si quiero definir a este Q sub I, ¿sí? O sea, el flujo de calor a la entrada, de entrada voy a tener que poner el flujo de masa a la entrada. El flujo de masa a la entrada. Entonces voy a tener aquí que poner a Q sub I. Pero yo sé que Q sub I me está poniendo kilogramos partido segundo. Muy bien. Entonces yo allí tengo segundo, pero necesito que se me cancele ese kilogramo. Ahora, como estamos hablando de flujo de calor, sabemos bien de que indiscutiblemente debe de figurar este parámetro asociado al fluido, que es la capacidad calorífica, que es cuánto calor permite almacenar ese fluido. Entonces, si yo multiplico aquí el omega, al yo multiplicar el omega, el aporte dimensional que me da es kilocaloría partido kilogramo por grado Celsius. Y si ustedes se fijan, aquí se me cancela kilogramo con kilogramo. Y me está quedando kilocaloría partido segundo por grado Celsius. Entonces quiere decir que yo, indiscutiblemente, necesito eliminar este grado Celsius que está aquí. Y para poder eliminar grados Celsius, yo sé que la unidad de lo que necesito multiplicar ahora es temperatura. Y ya está. Multiplicando esos 3 datos, yo obtengo mi unidad de medida. Ahora, aquí en este caso con la temperatura hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque veamos. Aquí nosotros tenemos que el fluido, ¿sí? Pasa a través de esa tubería. Y el fluido de por sí va con una temperatura T sub I a la entrada. Pero la tubería se encuentra inmersa dentro de una temperatura ambiente. Entonces la temperatura que en realidad se estaría experimentando en la tubería no sería simplemente T sub I, sino que sería una diferencia de temperatura. Sería la interna menos la externa, que en este caso sería la del ambiente. Entonces, si yo quiero aquí multiplicar temperatura, en realidad lo que yo debería de multiplicar es TI menos TA. Y multiplicando todo eso, pues estaría asegurando de que aquí tengo un aporte dimensional de grados Celsius. Y grados Celsius con grados Celsius se va. Y al final me ha quedado lo que yo quería. Kilogramo partido segundo. Y ya. Entonces esa sería una forma práctica de poder definir
cuáles son los parámetros que han figurado en mi balance energético cuando yo no sé, o sea, no tengo mucha seguridad de cuál es la ecuación que me define cada uno de esos parámetros. Pero obviamente la clave para poder aplicar esta técnica es de que se sepa cuál es la unidad de medida con la que se está trabajando en la ecuación que me define el balance de energía. En este caso, como es un balance de flujo energético, entonces lo que vamos a tener es de que todo lo que esté dentro de esa ecuación de balance energético tiene que ser kilocaloría partido segundo, y es lo que estamos obteniendo aquí. Entonces más abajo vamos a poner ya nuestra expresión final. Bueno, esa sería la expresión final, pero para que estéticamente se vea mejor. Entonces sería Q sub I sería igual a ese flujo de masa a la entrada por omega por T sub I menos T sub A. ¿Sí? Y lo vamos a dejar encerrado por ahí. Muy bien. Entonces, la siguiente que me tocaría analizar es Q sub P, pero digamos que ya quedamos de acuerdo que Q sub P es algo que no se puede definir en función de los datos que tengo a mi disposición, entonces simplemente queda Q sub P. ¿Sí? Entonces, esto pongámosle un asterisco aquí para saber que lo vamos a usar después. Muy bien, entonces, pare de contar con la entrada. Ahora necesitamos ir a analizar la salida. Entonces, vamos a poner salida. Entonces de nuevo en la salida tengo mi temperatura de salida, mi flujo de masa a la salida, la densidad del fluido y la capacidad calorífica del fluido. Entonces de nuevo, si yo ya analicé el flujo de energía de la entrada, pues lo único que tendría que hacer es la analogía respectiva entre los datos que definen al flujo de energía, pero ahora a la salida, ¿sí? Entonces de forma más directa vamos a decir que Q sub O será igual a ¿qué cosa? Al flujo de masa a la salida, ¿sí? Al flujo de masa en la salida Q sub O por omega. Y ahora como estamos en la salida, ya no sería temperatura de entrada, sino temperatura de salida menos la temperatura ambiente. Y de nuevo, ¿por qué la temperatura ambiente? Porque la tubería por donde está saliendo el fluido, de nuevo se encuentra inmersa dentro de la temperatura ambiente. Entonces hay que hacer esa diferencia de temperaturas, ¿sí? Entonces la encerramos allí. Otro cuadrado. Y yo estoy seguro, porque ya anteriormente lo hice, que dimensionalmente es coherente con todos los otros parámetros que están en mi balance energético, porque es kilocaloría partido segundo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en la salida tengo otro flujo de calor y que está asociado, nosotros le pusimos Q sub L porque dijimos que esa resistencia era como una carga para el sistema. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de resistencia térmica, pues inmediatamente tengo que irme a esta deducción que hice al inicio. ¿Sí? Que hice al inicio. Y bueno, me está diciendo que el flujo a través de esa resistencia térmica es la temperatura que entra a la resistencia menos la que sale partido su valor de resistencia, ¿sí? Si nos vamos al gráfico, la temperatura que en realidad le estaría entrando a la resistencia, miren que la temperatura con la que entra en realidad está determinada por el sentido del flujo de calor. En este caso, como el calor, yo lo estoy, bueno, no vamos a decir que lo vamos a estar generando, pero el calor se está transformando, o sea, se está incrementando al interior
de ese volumen que está allí. Entonces quiere decir que el flujo de calor va a ir de adentro hacia afuera. Y obviamente porque una resistencia disipa calor. Entonces el calor está concentrado adentro y se disipa hacia afuera. Entonces esa resta de temperatura tendría que ser la temperatura que está dentro de su volumen útil menos la temperatura del ambiente. Porque el calor que va a disipar la resistencia térmica va a estar al ambiente. Y miren que la resistencia térmica está en contacto una pared con la temperatura ambiente y su otra pared con la temperatura al interior de ese volumen útil. Ahora, yo tengo de que cuando el fluido entra con una T sub I. Y adentro de ese volumen útil, por el aporte de esa resistencia eléctrica, la temperatura está aumentando. ¿Ya qué temperatura aumenta? Aumenta a T sub O. Entonces, si yo quiero definir el flujo de calor a través de la resistencia, va a ser... Primero debo considerar el sentido del flujo de calor. Yo sé que va a ir de adentro hacia afuera. Entonces necesito preguntarme cuál es la temperatura adentro. Y la temperatura adentro es T sub O. Porque esa es la temperatura a la que el fluido se va a calentar debido a la temperatura con la que ya venía y el aporte de calor de la resistencia. Entonces, yo quiero definir aquí a Q sub L, ¿sí? Si yo quiero definir aquí a Q sub L, ¿sí? Esa Q sub L sería igual a ¿qué cosa? A la temperatura T sub O menos la temperatura T sub A partido de RT. Y ya quedamos de acuerdo que es T sub O por T sub A porque el flujo de calor va de adentro hacia afuera, hacia la temperatura ambiente. Y listo. Hemos definido Q sub L. El flujo de calor a través de la resistencia. ¿Sí? Muy bien. Ahora, finalmente lo único que nos queda por definir, ya hemos analizado la entrada, la salida, lo único que nos queda por definir es lo que se está almacenando. Entonces vamos a poner aquí lo que se almacena. Entonces lo que se almacena es ese calor que se queda atrapado allí, ese flujo de calor que se queda atrapado dentro de ese volumen útil. Entonces vamos a poner aquí como parámetro B. Obviamente como lo que se queda atrapado es parte del calor del fluido, entonces vamos a poner sigma omega y bueno, sobre la marcha iremos viendo qué otras variables necesito. Entonces, como se está almacenando un flujo de energía, inmediatamente lo que se debe de venir a mi mente es que todo dispositivo que almacena energía es un capacitor. ¿Sí? Es un capacitor. Entonces, eso de que se almacena me está haciendo referencia a un capacitor térmico. Entonces, yo necesito de definir, como mi balance de energías está en términos de flujo de energía, entonces yo necesito de definir cuál es el flujo de energía que se almacena. Y para eso vamos a recurrir a esta ecuación que definimos al inicio. Entonces me están diciendo que es un Q de T, que es igual a C de T por esa diferencia de temperatura que hay allí. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí sucede algo muy interesante de nuevo, porque a mí no me están dando la capacitancia térmica, no me están dando como dato C sub T, esto yo no lo tengo como dato. Entonces yo lo primero que tendría que analizar es que yo voy a decir, bueno, yo por mis analogías, bla 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 bla, yo ya llegué a la conclusión de que ese flujo de calor que se va a almacenar es igual a una capacitancia térmica por la derivada de la temperatura. Ahora, estamos diciendo que es una diferencia de temperatura. Si se fijan, es una diferencia entre A y B. Si nosotros vemos el gráfico, bueno, cuidado, esto es una TA porque es en el terminal A, no es que está...
En la capacitancia térmica, ¿sí? Ese flujo de calor. O sea, es muy interesante analizar esto, ¿sí? Porque diera la impresión como que la temperatura con la que se almacena la energía es T sub I menos T sub O. Pero no es así, porque el flujo de calor que pasa a través del capacitor ya es lo que se calentó, no lo que entró para ser calentado, sino lo que ya se calentó. Lo que ya se calentó, parte de eso que ya se calentó es lo que se me está quedando almacenado allí. Entonces, al hablar o decir algo que ya se calentó, yo estaría hablando de que yo me estoy situando en mi temperatura de salida ya. Entonces, en realidad, mi temperatura, lo que aquí yo en el análisis tengo que T sub A, en realidad lo que le estaría entrando a esa capacitancia térmica sería T sub O, ¿sí? Porque parte del flujo de T sub O es lo que se va a almacenar. Ahora, ¿con qué temperatura sale de la capacitancia térmica? Pues sigue saliendo con T sub O mismo, o sea, no sale con T sub O. Si decimos que sale con T sub O, estamos diciendo de que lo mismo que entró es lo mismo que salió. Entonces no tendría sentido porque no se estaría almacenando energía, porque la misma temperatura que entra es la misma temperatura que sale. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una analogía en el análisis que hicimos de la resistencia. Si ustedes se fijan en la resistencia, vamos a dibujar aquí en este extremo. Supongamos que esta es una de las esquinas de la resistencia. Entonces aquí yo tengo RDA. Esta resistencia está en contacto con la temperatura de salida y con la temperatura ambiente. Lo que está para acá adentro está asociado a la capacitancia térmica. Ya quedamos de acuerdo que el flujo de calor con el que entra al capacitor es T sub O, es la temperatura de salida, porque el capacitor entra ya con la temperatura que se ha calentado. Entonces T sub O. ¿Y con qué otra temperatura está en contacto este capacitor térmico? Pues simplemente está con T sub O. O sea, la diferencia de temperatura en el capacitor térmico es T sub O menos 0. Porque no hay pues otra temperatura aquí, en esto de aquí, para yo poder decir, ya el capacitor térmico está entre T sub 0 y otra temperatura. Entonces esa derivada de la diferencia de temperatura, en este caso se me haría simplemente la derivada de ¿quién? De T sub O partido a de T. Ni siquiera la temperatura ambiente, porque para yo llegar a la temperatura ambiente necesito pasar por la resistencia térmica. Entonces el capacitor no está entre la temperatura de salida y la temperatura ambiente, simplemente su temperatura es de entrada sub 0. Y podríamos decir que a la salida tengo una temperatura constante que es 0. Entonces, si yo quiero expresar el flujo de calor a través de él, sería simplemente la capacitancia térmica por la derivada de T sub 0 partido de T. O sea, sería en realidad la derivada de T sub 0 menos 0, pero obviamente la derivada de 0 va a ser 0. Entonces simplemente se hace la derivada de T sub 0. ¿Sí? Listo. Entonces es muy interesante entender de que lo que le entra al capacitor es lo que ya se calentó, es decir, ya alcanzando una temperatura T sub 0. Muy bien, entonces aquí todavía seguimos con un pequeño detalle, y es que nosotros no tenemos dentro de los datos a la capacitancia térmica. Entonces eso es un mensaje subliminal allí de que yo necesito definir a la capacitancia térmica en función de lo que es dato. En función de lo que es dato. Entonces, ¿cómo yo sé o cómo yo podría definir a la capacitancia térmica? De nuevo, la única salvación es el análisis dimensional. Yo sé que si estoy hablando de flujo de energía, todo esto debe quedarme en kilocalorías
partido segundo. Y esta derivada de temperatura con respecto al tiempo, la unidad de medida de eso es grados Celsius partido segundo. Es decir, que la unidad de medida de esta capacitancia térmica va a tener que ser obligado que, para poder obtener kilocaloría partido segundo, pues va a tener que ser kilocalorías partido grado Celsius. Grado Celsius con grado Celsius se va y me queda lo que yo quiero. Entonces, yo debo de definir a mi capacitancia térmica de forma de que su unidad de medida sea kilocaloría partido grado Celsius. Y tiene sentido porque es como un indicador de cuánta energía en forma de calor yo puedo almacenar en ese fluido, en esa capacitancia térmica por unidad de temperatura. ¿Sí? Entonces, vamos a definir la capacitancia térmica. Entonces vamos a poner aquí punto y coma, capacitancia térmica. Entonces, si estamos hablando de capacitancia térmica, quiere decir que en un espacio determinado se me está almacenando calor. Y si se almacena calor, pues usted debe de tener un volumen en donde se esté almacenando ese calor. Entonces, aquí es justo y necesario la presencia del dato volumen útil. Ahora, ese volumen útil me aporta dimensionalmente con metro cúbico. Entonces yo sé que necesito multiplicar algo para que se vaya a metro cúbico. Entonces, si regresamos acá a esto, ya volumen ya la usé y lo único que me queda es sigma y omega. Sigma es kilogramo partido metro cúbico y omega no tiene metro cúbico dentro de sus dimensiones. Entonces lo voy a multiplicar por sigma para eliminar ese metro cúbico. ¿Sí? Entonces tendría kilogramo partido metro cúbico. Pero ahora me estaría apareciendo kilogramo. Y la única que me queda usar es omega. Y la unidad de medida de omega es kilocaloría partido kilogramo por grado Celsius. Y miren ustedes, kilogramo con kilogramo se va y me queda la unidad de medida que yo necesitaba, que era kilocalorías partido grado Celsius. Y ya está. Entonces, ahora sí. En términos de lo que es dato, ese flujo de calor que se va a estar almacenando va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al volumen, sí, por la densidad del fluido, por la capacidad calorífica del fluido, por la derivada de la temperatura de salida con respecto al tiempo. Y yo estoy plenamente seguro por todos los análisis que he hecho que eso al final de cuentas me va a seguir dando kilocalorías partido segundo. Y listo. Habiendo hecho eso, he completado mi quinto paso. Es decir, hacer las ecuaciones aisladas. Definir a cada uno de los parámetros que están figurando en este balance energético. Entonces ahora retomo de nuevo la ecuación de balance energético y lo único que hago es reemplazar mis ecuaciones aisladas. Entonces pongamos aquí retomando cuatro y 5. ¿Sí? Entonces, retomando 4 y 5, yo tengo lo siguiente. Yo tengo que flujo de entrada más el aporte de flujo calórico de la resistencia eléctrica menos el flujo de calor a la salida sumado al calor de pérdida por esa resistencia que le hemos puesto como una carga, va a ser igual a ese flujo de calor que se me va a almacenar en ese volumen útil. Entonces, si retomo las ecuaciones anteriores, yo tendría que Q sub I es igual al flujo másico Q sub I por la capacidad calorífica térmica del fluido por T sub I menos T sub A, todo esto más Q sub E
menos Q sub O. Y Q sub O es el fluido másico a la salida por omega por T sub O menos T sub A. Menos ese flujo de calor debido a las pérdidas por la resistencia térmica, que sería T sub O menos T sub A partido R térmica. Y todo esto sería igual al flujo de calor que se almacena, que sería igual a volumen por densidad por capacidad calorífica por la derivada de la temperatura de salida con respecto al tiempo. Y listo. Esa es nuestra ecuación. Ahora, si me regreso a las condiciones del sistema, ¿sí? Hemos hecho efectivo esto porque hemos considerado la temperatura del ambiente. Hemos hecho efectivo esto porque hemos denotado a TI y a TO. Pero lo que todavía no hemos hecho efectivo es esto de aquí. Que la masa que entra sea la misma masa que sale. Si la masa que entra es la misma masa que sale, quiere decir que el flujo de masa que entra tiene que ser igual al mismo flujo de masa que sale. Entonces, y lo del dato que hace referencia al flujo de masa que entra es Q sub I y al que sale Q sub O. Entonces, haciendo efectivo esta condición del problema, que masa que entra es igual a la masa que sale, entonces yo aquí tranquilamente podría decir que Q sub I igual a Q sub O. No es que el sistema se encuentra estable, para nada. El sistema se encontrará estable cuando la temperatura a la salida sea la misma temperatura que en la entrada. Si ustedes se fijan en esa ecuación que hemos planteado allí, sin hacer todavía el cambio, yo tengo una derivada. Y la derivada es de la temperatura, es decir, que lo que se está analizando en realidad es cómo va a cambiar la temperatura a la salida, no analizando el flujo de la masa a la salida. Porque en realidad lo que se está viendo es el efecto termodinámico de aportar calor dentro de esa capacitancia térmica y qué es lo que sale después de perder cierto flujo de energía en la resistencia. Entonces en realidad lo que yo estoy analizando es la temperatura, no el flujo. Entonces si yo hago que QI sea igual a QO, eso no me está garantizando que el sistema esté estable, porque mi variable de análisis no es QO, sino TO, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo, me quedaría Q sub I por la capacidad calorífica por T sub I. Ahora, si yo digo que Q sub O es igual a Q sub I, si ustedes se fijan, este término con T sub A se me cancelaría con este de acá, porque aquí me quedaría más y acá se quedaría menos. Entonces, las TA tanto en esta expresión de aquí como en esta expresión de acá ya desaparecerían. Entonces tendría QI por omega, por la temperatura de entrada, más el aporte de calor del calentador, menos el flujo de masa a la entrada, por omega, por la temperatura a la salida, ¿sí? Menos T sub O menos T sub A partido de RT es igual a B por sigma por omega por la derivada de la temperatura de salida con respecto al tiempo. Y listo. Ahora sí, tenemos una ecuación definitiva en donde hemos hecho efectivo todas las condiciones del sistema. Ahora esta ecuación que está aquí recibe un nombre muy interesante y que se debe a las características propiamente matemáticas con las que se encuentra definida, ¿sí? Si ustedes se fijan allí, y que ya antes lo mencioné, dentro de esta ecuación figura un elemento matemático muy importante, que es la derivada. Quiere decir de que
toda esa ecuación que está allí está regida por esa derivada de la temperatura, es decir, a cómo está variando la temperatura. Entonces, ya a estas alturas debemos de tener claro que un sistema, ¿sí?, cuando las variables de salida del sistema reaccionan frente a cambios en sus entradas, presentan dos tipos de régimen. El régimen transiente, que es el régimen en el que las variables de salida comienzan a tomar diferentes valores en el tiempo hasta que encuentran un valor en el que se estabilizan, haciendo que el sistema alcance su régimen de estado estable, ¿sí? Régimen de estado estable. Pero si yo digo que mi derivada es diferente de cero, o sea, la derivada está allí, no es igual a cero, quiere decir que el sistema todavía no se encuentra en su régimen estable. Es decir, que en este caso, mi variable de interés o la de análisis, que es la temperatura de salida, todavía sigue tomando diferentes valores en el tiempo porque su derivada está siendo diferente de cero. Es decir, que esa variable está haciendo que mi sistema se haga dinámico, o sea, que esté dentro de un régimen dinámico. Porque dinámico significa algo que se mueve, algo que no está quieto. Y lo que no está quieto aquí es la temperatura a la salida. Entonces, esta ecuación, en donde todas las derivadas están presentes y no se hacen cero, se les denominan ecuación dinámica. ¿Por qué? Porque tengo la presencia de esta derivada de aquí que me indica que mi variable de interés, que es la de salida, la temperatura de salida, todavía no es estabilizado porque está tomando diferentes valores y su derivada, si ustedes se fijan, la derivada coge el valor antes y lo compara con el del después y lo lo restan y lo dividen con respecto al tiempo. Hacen una proporción de cómo varía un parámetro en el tiempo. Entonces, si eso no es cero, quiere decir que en el tiempo todavía lo que tengo ahorita no es lo mismo que estaba antes. Entonces no se ha estabilizado. Solamente se va a estabilizar cuando esa derivada sea cero. Es decir, que lo que tengo ahora es lo mismo que tuve antes, para un intervalo pequeño de tiempo. Eso es la derivada. Entonces inmediatamente nosotros decimos, bueno, ¿qué sucede si es que la derivada de t sub 0 con respecto al tiempo se hace cero? Bueno, si yo hago que esa derivada se haga cero, dentro de esa ecuación que yo tengo allí, pues no va a tener ningún otro operador matemático que me indique que algo está variando. Entonces, si no está variando, quiere decir que el sistema se encuentra dentro de su régimen estable. Y si se encuentra dentro de su régimen estable, quiere decir que ya la temperatura a la salida dejó de variar. Y quiere decir que bueno, si ya dejó de variar, dentro de toda esa ecuación matemática que tengo allí, quiere decir que mi derivada se hace cero. O sea, es una relación bidireccional. Decir que la derivada de cero es estar en régimen estable. Estar en régimen estable, todas las derivadas de orden n, así sea de orden 5, se hace cero, porque todo está quieto, ya nada se está moviendo. Entonces, si yo quiero expresar o expresar matemáticamente con una ecuación que el sistema se encuentra en estado estable, la única forma es que partiendo de mi ecuación dinámica yo haga cero todas las derivadas que estén presentes allí. Entonces yo tendría que para expresar mi régimen estable de este sistema tendría Q sub i por omega por T sub i más Q sub e menos Q sub i por omega por T sub o menos T sub o menos T sub a partido RT, y todo esto igualado a 0. Y listo. Esto que está aquí es la ecuación que gobierna a ese sistema una vez se encuentre en su estado estable. En su estado estable. Ahora, esto es muy interesante
y no debe resultarles desconocido a ustedes porque, bueno, de hecho en el ejercicio en el que el primer video, ¿sí? Del motor controlado, un motor DC controlado por campo, siempre que se quiere encontrar los puntos de operación de un sistema, el punto de operación de la salida con respecto a un punto de operación en la entrada, para buscar esos puntos de operación de mis variables de salida, lo que hago es decir que ya el sistema alcanzó su estado estable, entonces ya se estabilizó. Si yo, por ejemplo, aquí tuviera el punto de operación del flujo másico de entrada, el punto de operación de la temperatura de entrada y el punto de operación del flujo de calor de la resistencia, pues yo, bueno, el punto de operación de la temperatura ambiente, es decir, los valores estables de esos. Si ustedes se fijan, estas 4 que están aquí son las entradas del sistema. Tengo 4 variables de entrada. Quiere decir que yo puedo manipular esto. Bueno, esto de aquí no es no manipulable, pero si cambia esto, si cambia cualquiera una de esas dos, mi sistema, o sea, mi temperatura a la salida va a estar cambiando, porque la temperatura a la salida depende de todo eso que está allí. Entonces, si yo tuviera los puntos de operación de esas 4 variables de entrada, yo con esta ecuación de aquí, en donde yo he dicho que ya estoy en régimen estable, puedo hallar el punto de operación a la salida. Es decir, cuál va a ser el valor en el que se va a estabilizar mi temperatura de salida. Bueno, entonces esta ecuación que está aquí se llama ecuación estática. Y que de hecho esta de nuevo es la que le permite hallar los puntos de operación de la salida con respecto a puntos de operación de las variables de entrada. En este caso necesitaríamos 4 puntos de operación porque tengo 4 entradas y una salida. ¿Sí? Listo. Entonces, habiendo hecho todo este análisis, entonces regresamos de nuevo al enunciado del problema y pues hemos completado recién el primer literal, ¿sí? Porque me dice, plantee las ecuaciones de balance térmico en estado transitorio, en estado dinámico, o sea, que la variable de salida todavía no se estabiliza, que la derivada es diferente de cero, y el estado estacionario o estático o estable, que la derivada ya se hizo cero. 7 puntos, muy sencillo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el mensaje de todo esto es que siempre el análisis dimensional le va a ayudar a usted a resolver cualquier tipo de problema que usted tenga en cualquier contexto: neumático, hidráulico, térmico, mecánico, electromecánico. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos al literal B. En el literal B me dice, linealice las ecuaciones no lineales requeridas. Entonces, antes de pasar a resolver ese literal, permítanme hacerles 2 preguntas. Y que de hecho con esto voy a hacer pausa en este video para que ustedes las puedan responder. ¿Existe dentro de esas ecuaciones que hemos definido allí, existe la necesidad de hacer un proceso de linealización? Esa sería la primera pregunta. ¿Existe la necesidad de hacer un proceso de linealización sabiendo que toda ecuación se define lineal cuando es igual o tiene la forma de una constante multiplicado por una variable? De nuevo, toda ecuación lineal tiene la forma de una constante k multiplicada por una variable. No hay otra forma. No hay 2 variables multiplicándose, no hay una constante por una variable más un desplazamiento, no hay. Es una constante por una variable. Bajo esa premisa, respondan si es que existe la necesidad de linealizar una ecuación. Y en el caso de haberlo, la segunda pregunta sería, ¿cuál de esas 2 ecuaciones es la que yo necesitaría linealizar? ¿La de régimen dinámico o la de régimen estable? ¿Sí?
Es muy importante que las respondan para que se den cuenta de cuál es el fundamento teórico con el que cuentan y, bueno, al mismo tiempo entender el por qué. Primero, el por qué se va a linealizar, si es que así se lo requiere. Y el segundo, el por qué a cuál de las dos ecuaciones se linealiza, a la dinámica o a la estática. ¿Sí? Entonces, nos vemos en el siguiente video.